Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast del día de hoy, fuera de horario. Hemos tenido varios podcasts compartiendo la experiencia de las personas que hacen posible el trabajo dentro de las comunidades desde el Ceporrejón, en diferentes zonas, en diferentes sitios y con diferentes roles. Hoy tenemos la visita de una de nuestras coordinadora estrella. Ella es Deliani Sánchez. Bienvenida, Deliani. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz. Deliani es licenciada en Educación Especial, trabaja en Ceporrejón desde hace varios años y tiene hoy en día la responsabilidad de llevar la coordinación del Estado Falcón, de los diferentes proyectos o de proyectos principales que se ejecutan dentro de la organización. Bueno, Deliani, bienvenida a nuestro podcast. Teníamos varios días esperando este encuentro. Lo quisimos alargar para que fuera más emocionante, porque sabemos que tienes muchas cosas que contar, muchas experiencias que contar. Bueno, yo creo que tú estás en esta área social desde hace muchos años, ¿verdad? Desde que estabas niña. Bueno, estoy participando en actividades, así mismo es, desde que tengo uso de razón. Desde que era niña y fuiste la gota de agua. Así mismo es, sí señor, desde muy pequeña participando y enganchada con todo lo que tiene que ver con el área social y el trabajo online. Ok, muy bien. ¿Hace cuánto te graduaste? Me gradué en el año 2016, específicamente, de licenciada en Educación Especial, como bien lo dijiste. ¿Por qué cogiste ese tema para tu vida, esta carrera? Una de las cosas que decía cuando era adolescente, que yo nunca iba a estudiar educación, que no era algo que me gustara, pero fue precisamente iniciando mi experiencia aquí en Ceporrejón, a través del contacto con las escuelas y con la gente, que me fui enamorando del área y simultáneamente llevando uno de los proyectos y trabajando, fue que tomé la decisión y me preparé específicamente en esa área de educación, menciones de educación especial. Desde entonces me he mantenido con la organización, pero también con un poco de experiencia en esa área específica de educación especial. Así es. Bueno, ¿hace cuántos años estás en Ceporrejón? Exactamente 16 años, casi ininterrumpidos. O sea que hoy en día tendría que... Tenía 10 y apenas recién cumplida la mayoría de edad cuando inicié aquí en Ceporrejón. Mi primeras experiencias fueron como encuestadora, cuando no se hacía al estilo de ahora digital, sino cuando era otro formato y otra modalidad de trabajo. Era manual. Casa a casa, escribir todo, después transcribir, eran como 6 páginas de encuesta y la misma dinámica de lograr que la gente te dé la información que necesita. Esa fue una de las experiencias iniciales en este trabajo en el área social. Ya luego sí me incorporé como facilitadora, ya cuando empecé a tener mi primera preparación en el área de educación y empecé a... ¿Facilitabas talleres para quién? ¿Para personas adultas, para niños? Para escolares. Inicialmente fue para escolares. ¿En distintos temas? Sí, en distintos temas, un proyecto muy integral que llevamos a cabo, donde el objetivo era la preparación integral de niños y niñas en situaciones vulnerables y buscábamos prepararlos a ellos en área de liderazgo, de valores, mucho reforzamiento en lectura, escritura, matemática. Hoy uno de los compañeros de trabajo me hacía mención acerca de una comunidad que atendimos en aquel momento y que seguimos atendiendo actualmente, y me decía, no sabía que esa comunidad es vulnerable y tiene unas características particulares. Y yo decía, sí, yo lo tengo muy claro porque recuerdo que cuando era joven, no es que ahora ya no sea joven, cuando era más joven, chama. Y en mi primera experiencia allí, que tuve la oportunidad de dar algunos talleres para estudiantes de bachillerato, era muy complicado porque las características de la comunidad eran fuertes, entonces los muchachos no me veían como jovencita y bueno, ya se imaginarán lo complicado. Decía, por eso no olvido esa comunidad y tengo totalmente claro cuáles son las características. Entonces, bueno, son experiencias que van. O sea, que pasaste primero como encuestadora, esa fue tu primera relación, vamos a decir, con el ámbito comunitario, ¿verdad? Con la relación con la gente, conocer un poco. Esto es una de las áreas de intervención que generalmente
se hace en los proyectos sociales, o sea, levantar información para conocer la situación particular de los grupos, las comunidades donde se va a tener algún tipo de intervención. Y luego de hacer esta primera parte, pasaste a ser facilitadora, que ya es otro rol que tiene que ver más con el conocimiento, la formación, el acompañamiento a los grupos, ¿no? A los diferentes grupos. Así es, sí, inicialmente con levantamiento de información, diagnóstico, y luego ya continuamos con todo lo que tiene que ver la intervención de las comunidades, pero desde otro entorno, ya del trabajo. El inicial era directo con comunidad, aquí ya era a través de las instituciones educativas y con otro rol distinto. Entonces fueron experiencias que me ayudaron a luego complementar en los siguientes roles que he tenido la oportunidad de desarrollar. Y después de allí tuviste tu primera experiencia como coordinadora. ¿En qué momento? Sí, inicialmente como facilitadora, y luego pasé a ser la persona que coordinaba el equipo de facilitadores o el equipo de capacitación que llevaba a cabo las actividades en las escuelas, en el campo. Había toda una serie de actividades que había que coordinar y organizar en función de las actividades que se estaban llevando a cabo. Entonces esa fue mi primera experiencia ya con el trabajo en equipo, con coordinación, con organización de información, de materiales, de logística. Eso no fue mucho el tiempo que transcurrió desde de una experiencia a otra, pero fueron mis primeros pasos. Claro. Y allí me imagino yo que te estrenas tú entonces como coordinadora y empiezas como que a asumir una responsabilidad mucho más grande. Así es, sí, empecé a asumir una responsabilidad que me llevaba a dar otros pasos de evaluación y organización de equipo. ¿Y cuándo asume la coordinación ya porque en ese momento era una coordinación de un área, ¿no? Vamos a decir, de grupo de facilitadores. Pero en qué año empiezas tú a coordinar ya? A ser una coordinadora de Estado, o sea que ya tiene que ver con todo lo que pasa dentro de los programas y las acciones que tiene la organización en ese Estado específico. ¿Desde qué año empiezas tú ese rol? Específicamente en el año 2021. En el año 2021, hace varios años, fue que empecé a coordinar ya formalmente el Estado, después de todas las experiencias anteriores, como facilitadora, como coordinadora de facilitadores. Incluso disputando un proyecto en Oriente también tuve la oportunidad de participar en ese proyecto. O sea que aparte de Falcón, ¿has podido moverte a otros estados? He podido, ¿En cuáles estados has participado? Bueno, he estado acá en Occidente, acá en Falcón, y en Oriente hemos estado en el estado de Suárez y en el estado Sur. He tenido la oportunidad de prestar apoyo a los proyectos que se fueron implementados en esos estados, en el eje de Oriente. Ok, o sea que ya tu visión se amplía un poco más porque no solamente tiene acción dentro digamos, de tu territorio, que es el territorio falconiano, sino que además has podido estar en otro y eso te da la facilidad de conocer o entender un poco más los diferentes contextos donde se desarrollan las acciones que hace Seforegun en el campo, ¿no? Así mismo es, desde una coordinación es importante conocer el contexto, no solo del trabajo con la gente de las comunidades, sino del personal propio con el que se va a llevar a cabo, porque he aprendido a través de la experiencia en los diferentes ejes del territorio venezolano que en cada estado, que en cada comunidad hay características específicas y las personas tienen una forma, una visión de ver las cosas. Entonces estar en una coordinación te permite visualizar y tomar eso dependiendo del enfoque que le des como una fortaleza en lugar de, y como una referencia correcta en lugar de como una debilidad o una dificultad para la implementación o el trabajo. O sea que tú podrías decir que para ser una persona que asuma el rol de coordinación debe ser una persona con una mente flexible. Así mismo es. Para desarrollar el rol de coordinación se debe ser flexible y empático, principalmente. Desarrollar la empatía para poder conocer y entender cuál es la posición de cada uno de los miembros del equipo y la realidad del contexto en el que se va a desarrollar el trabajo. Y no solamente del equipo también, porque una cosa es el equipo interno con el que te tienes que mover en el día a día y en las tareas que se tienen que ejecutar, las actividades que se tienen que planificar y que se tienen que llevar a cabo. Pero además de eso te toca, entiendo yo, relacionarte con las instituciones locales, con la organización
las organizaciones que financian los proyectos, o sea, ¿cómo hace en ese sentido? Ese es uno de los retos principales en la figura de un coordinador, porque debes lograr establecer una relación sólida tanto con las instituciones como con las otras organizaciones aliadas para la ejecución del proyecto, como con el equipo de trabajo y la comunidad. Es como una triada. Entonces el coordinador debe tener claro cuál es la posición de cada uno de los actores y cómo debe ser la relación con cada uno de ellos para lograr consolidar el proceso y que las actividades puedan fluir y se puedan lograr los objetivos finales que se esperan. Es decir, que una persona de una comunidad que asiste a una actividad, de repente piensa, bueno, o sea, tiene la idea de que las personas que están llevando a cabo la actividad solamente vienen a hacer esa actividad y ya. O sea, no se imagina la dimensión que tiene el trabajo, sobre todo en tu caso, que tienes que estar coordinando, pues. O sea, toda la dimensión de lo que tienes que cuidar y mirar y en donde tienes que articular todos esos procesos, porque tienes que, como bien lo estás explicando, o sea, la comunidad, las organizaciones locales, las organizaciones que financian el proyecto, que apoyan el proyecto, entonces es como tratar de estar en medio de cada uno de estos grupos y buscar siempre que todo se unifique para que se pueda llevar a cabo. Con éxito, pues, lo que se quiere hacer. Así es, el rol del coordinador, a diferencia quizás del personal de terreno, de las personas que están en otras funciones dentro de la organización, debe complementarse de ese modo. Claro. Esa es una de las claves. Que pueda tener la capacidad tanto de vincularse con las instituciones como con la comunidad y por supuesto con el equipo. Claro. Entonces eso y de estos tres grupos, ¿cuál te parece el más difícil? El equipo el equipo de trabajo. El equipo de trabajo, porque es una convivencia cotidiana, claro. Es un contacto directo y más de confianza. Claro. Más de confianza del día a día. Entonces, ¿qué te parece que es lo más difícil de manejar equipos de trabajo? ¿Cuál dirías tú que es el desafío más grande? Bueno, las personas, como todos sabemos, tienen temperamentos, caracteres, visiones de la vida, formaciones específicas. Entonces el coordinador debe desarrollar esa experticia de conocer a cada uno de los miembros de su equipo para lograr vincular las fortalezas y las capacidades de cada uno de ellos desde las áreas en las que se deben desenvolver y entender también que son personas que tienen debilidades igual y que también tienen sentimientos, vidas propias. Entonces el lograr consolidar ese proceso del trabajo en equipo y que también el personal pueda comprender eso es un reto grande y no se logra de un momento a otro. Claro. Lleva tiempo y muchas veces la dinámica de trabajo que es continua, que es demandante, atropella un poco ese proceso. Claro. Entonces el coordinador debe entender que es necesario desarrollar estrategias para que el proceso de consolidación del equipo no se detenga, pero que al mismo tiempo tampoco se detenga la labor del día a día, porque las organizaciones como Secoremun tenemos la responsabilidad de cumplir objetivos en tiempo y con la calidad que siempre nos ha caracterizado como organización, y la exigencia de las instituciones que por eso siempre nos buscan. Entonces, tú podrías decir que, o yo podría decir que tu labor que es directamente haciendo posible que todos estos elementos que confluyan para que funcione, y entonces podría decir, bueno, pero entonces no tiene tanta responsabilidad en el terreno, por lo tanto tienen menos compromiso, digamos, que el resto de la gente que tiene que ir al terreno. Más o menos como es un día normal de tu dinámica de trabajo. Una de las cosas que comentábamos de manera jocosa es que no todo el mundo logra combinar ambas cosas. Claro. El coordinador debe desarrollar la habilidad de poder estar en el terreno, pero al mismo tiempo cumplir con la demanda administrativa que lleva el rol de coordinador, claro, como la preparación de planificaciones, de cronograma, la elaboración. ¿Y cómo haces para
poder cumplir con esa demanda que es fuerte, sobre todo en Ceforegún, con el nivel de compromiso que tiene, con todos los programas que ejecuta, ¿cómo hacen para combinar eso con la vida personal, con la vida, porque tú eres madre, ¿no? Sí, sí. Tienes, Madre de 3. Tienes tres niños, o 3 jóvenes, o tres hijos, y tienes que atenderlo, tienes esposo, tienes una familia, o sea, una familia que atender, y tienes también una responsabilidad de coordinación de Estado que entiendo que demanda bastante. Entonces, ¿cómo haces tú para combinar esas cosas? Lo primero es sensibilizar a la familia en relación a la labor que se está haciendo. Cuando tu familia está sensibilizada y entiende el nivel de responsabilidad que tiene y la razón, el objetivo final, que son las comunidades, hay una sensibilización en ese proceso. Y no hacer que tu familia desconozca lo que estás haciendo, sino que sea más bien tu punto de apoyo, Claro. es clave. Aparte que toda mi familia conoce la organización también desde hace mucho tiempo y entiende la dinámica de trabajo que hemos tenido. Pero definitivamente yo no solamente me siento una coordinadora de Ceforegún, sino también en la casa. Claro. La clave es coordinar. Tengo que coordinar todo. El menú de la semana, las actividades, Coordinar el trabajo, coordinar en la casa. Exacto, el traslado de los muchachos, incluso cuando hay un evento Escolar. un evento familiar, un cumpleaños de alguno, bueno, ¿cómo lo vamos a coordinar? ¿Cómo nos vamos a distribuir? No, ya toda la planificación, el fortaleza, presupuesto. Exactamente. toda la fortaleza que aprende el trabajo la lleva. aplico en la casa. en la Y en todos los espacios, en los estudios, en todos los espacios. Y le das buenos resultados. Sí. Te da buenos Por resultados. me ha dado herramientas. Yo siempre... Pero la familia no te dice, mira, pero es que tú de aquí no eres coordinadora. Deja de estar coordinando. A veces me dicen, aquí no eres la jefa. Y yo, sí soy. Pero esa es una de las estrategias que me ha ayudado, organización y planificación. Para poder responder a una demanda y que no ninguna de las áreas Bueno, cuéntanos un poquito, porque nosotros le decimos a la gente que tiene una demanda muy grande de trabajo, pero no en sí no les has explicado a la gente qué es lo que hacen en estos programas que dice que te demanda bastante tiempo. Por ejemplo, cuéntanos una jornada normal de un día X. Bueno, los programas los proyectos que ejecutamos tienen áreas y el coordinador de Estado debe conocer todas las áreas y saber cómo se va a llevar a cabo la planificación para que se cumplan todas las actividades. En el día a día, iniciando y finalizando la semana, se debe revisar la planificación que se tiene según los objetivos que se prevén para ese periodo. Entonces, revisar toda esa planificación y lograr que toda la logística esté lo suficientemente organizada para que se den los procesos, que todo el personal, que se cuente con todo el personal necesario y si se requieren otros apoyos o otros componentes, pues solicitarlo ante la Coordinación General Nacional para que todo el trabajo se pueda llevar a cabo. Se tiene que realizar un cronograma que es extremadamente minucioso, ese lo realizamos sobre todo cuando hacemos actividades de terreno, pero incluso cuando tenemos actividades dentro de la oficina también elaboramos una planificación y ese trabajo logístico es un trabajo arduo que solamente es posible gracias al equipo, técnico, un valiosísimo equipo con el que contamos acá en Ceforegún Falcón. Entonces realizamos reuniones periódicas para organizar, pero diariamente debemos revisar y planificar en función de la demanda y de las novedades. ¿Cuánto ha sido lo más fuerte que has tenido en actividades de terreno? Mira, hemos atendido incluso 18 municipios. Hemos tenido que llevar a cabo actividades de terreno donde hemos tenido que movilizar incluso hasta 15 vehículos y más de 100 personas en el terreno para lograr un mismo día tener en un mismo día todo ese personal desplegado en todos los diferentes municipios que atendemos. Para poder mover casi 100 personas con tanta cantidad de vehículos, tienen que tener una buena planificación, porque pudiera ser que una persona llegue en una hora, otras salgan después, otras, qué sé yo, se queden dormidas, otras no lleguen a tiempo. O sea, tantas cosas que pueden pasar, imagínate, para cumplir un trabajo que entiendo yo, cuando es de campo, tiene un compromiso con una comunidad, con un sitio, con una escuela. Entonces necesita que todo eso funcione de una manera tan coordinada, tan cohesionada, para que nada se altere o por lo menos se cumpla el objetivo con el mínimo de detalle. Pues. Así es, el primer paso es sensibilizar al equipo acerca de esa responsabilidad que tenemos
y que el personal tiene un nivel de capacitación y de formación que sabe que se requiere de su participación en la actividad. El personal que tú dices que tiene ese nivel de formación y capacitación es porque ya viene con su estudio universitario y con eso actúa, o tiene adicionalmente que darle un proceso de capacitación. No, definitivamente el trabajo social no se aprende en la universidad. Se requiere, de hecho es una de las estrategias que usamos en Seporejú, que es la que nos ha funcionado y que la mantenemos a través del tiempo, y es que todo el personal debe pasar por un proceso de formación y capacitación en relación al trabajo de la organización, cómo se caracteriza a través de nuestro código de ética principalmente, y en función del proyecto que vayamos a ejecutar. Y lo hacemos periódicamente, no solamente al inicio cuando el personal ingresa, sino que cada cierto tiempo hacemos refrescamientos y reforzamientos del trabajo que se está haciendo. Vamos evaluando, tanto el equipo técnico como mi persona, vamos evaluando continuamente cuáles son las áreas donde puede existir alguna debilidad del trabajo del personal, y vamos reforzando sobre la marcha esas áreas. Claro, para lograr ese nivel de impacto o de movilización o de atención de manera simultánea con tanta cantidad de gente, tiene que haber una estrategia muy específica, porque si no sería como difícil controlarlo, ¿no? Sí, específicamente llevamos a cabo un cronograma donde se planifica de acuerdo a los tiempos, a las distancias de los recorridos que se van a hacer en función de la actividad, porque hay actividades que son puntuales, donde el equipo puede estar un corto tiempo en el terreno, como hay actividades que se pueden extender hasta todo el día. Entonces, desde la coordinación tenemos que tener claro la actividad, es decir, no podemos organizar un cronograma simplemente porque el equipo se va a movilizar hasta un punto sin conocer la magnitud de la actividad que se va a llevar a cabo, el tiempo, si se puede extender, si puede haber algún inconveniente o una dificultad que retrase todos esos aspectos se consideran para lograr una planificación exitosa y que se pueda cumplir en el día a día de la implementación o de las actividades que se ejecutan. Inclusive, yo diría que hasta cómo combinar los equipos de trabajo. Eso es clave. Eso también es clave, porque allí hay que ver más o menos los tipos de personalidades, ¿verdad? Porque si estamos hablando de que esto es un trabajo comunitario y tú tienes que atender a la comunidad, o sea, socializar con la gente, entenderte con la gente, y de repente tiene una persona del equipo que no es muy amigable, o que le cuesta, o que le da miedo, o le da pánico hablar, entonces como no lo puedes colocar en una responsabilidad que tenga que ver con la socialización o con la formación, o facilitar información o facilitar un conocimiento, o sea, sería muy difícil para esa persona. Sí, por eso mencionaba también hace un momento que el coordinador debe conocer muy bien a su personal, al equipo de trabajo, cuáles son las fortalezas, las habilidades para poder orientar el área en el que va a tener un buen desenvolvimiento. Claro. Pero sin embargo tenemos testimonio de personas que definitivamente no habían desarrollado en su vida profesional la empatía, la solidaridad, la cercanía con la gente, y a través de Seporejú lo han aprendido y les ha quedado no solo para el trabajo, sino para la vida, y dan testimonio de eso en su vida personal, y lo agradecen. Yo desperté a esta realidad de lo que era el trabajo con la gente, con las comunidades, gracias a la oportunidad que me dio Seporejú. Entonces, bueno, de verdad que es necesario y súper valioso. Mira, en el desarrollo de estas actividades que son bastante densas, ¿verdad? Y que implica tanta movilización de gente, ¿cómo hacen para que toda esta logística funcione? Aparte de la planificación, que ya una cosa es un plan que uno desarrolla un día antes o unos días antes, y otra cosa es el momento de la ejecución de ese plan. Sí, nosotros tenemos una flota, un equipo de vehículos y de materiales también que organizamos en función de la actividad que vamos a realizar, pero además contamos con el apoyo de gente, de proveedores de transporte, de personas claves que momentos de alguna circunstancia, de alguna dificultad, ya nosotros lo contactamos y esa persona nos da su disponibilidad. Próximamente vamos a tener unas jornadas específicas que vamos a llevar a cabo de unas actividades de terreno donde vamos a meditar un número de personal por encima del que teníamos disponible en este momento, y he tenido la oportunidad en el transcurso de la semana de contactar varias personas que en este momento están en otros roles, en otras actividades,
pero que han formado parte de la organización, y al recibir esa llamada, esas personas súper contentas, qué bueno, claro que sí, estamos disponibles, y de verdad que es parte de el trabajo que se tiene que hacer para lograr los objetivos. Que no solamente el equipo, se cuenta con el equipo permanente que tiene ahí, sino una cantidad de aliados, voluntarios y aliados que alrededor de eso hacen para que toda la operación pueda funcionar. Tanto para el trabajo de terreno como para el traslado del personal, para la logística, todo ese proceso se lleva a cabo exactamente a través de aliados que mantienen una relación constante con la organización y con cada uno de nosotros. O sea que el coordinador tiene que como que estar pendiente de cada uno de esos detalles, ¿no? Así es. De todos esos aspectos, pero tú tienes aparte un equipo que te apoya de coordinación. Así es, la coordinación, eso también es un aspecto clave en la coordinación. La persona que coordina o que lleva adelante y lideriza un equipo debe aprender a delegar, a gestionar las tareas y las actividades a través de su equipo para lograr los objetivos, porque si el coordinador pretende abarcar todas las áreas, pues eso va a ser imposible. Necesita de esos aliados dentro para que todo el proceso se dé. Pues. Exactamente, y la clave de que el equipo también esté compenetrado es la comunicación continua. El equipo tiene que estar en continua comunicación. De cualquier dificultad, acontecimiento, situación que se presente, comunicarle inmediatamente a todo el equipo técnico principalmente, para que en conjunto se puedan buscar las estrategias para eso, porque no porque estés en una coordinación debes asumir que tienes toda la respuesta o la habilidad para dar una solución a una dificultad que se pueda presentar. ¿Y cómo entra la educación especial en todo esto? Bueno, como comentaba, a través de un proyecto que estábamos ejecutando, donde yo daba mis primeros pasos como facilitadora, estaba en ese proceso de decidir la carrera que iba a estudiar, y se me presentó la oportunidad de estudiar educación especial. Ya había tenido mi primer contacto con las escuelas, con los niños. Pero hoy en día, ¿cómo en qué incorporas esto de la educación especial? Inicialmente, de hecho, yo decía, quizás esto no me vaya a dar las herramientas que necesito, pero resulta que a lo largo del tiempo y de la experiencia y con la realidad actual que tenemos en Venezuela y en general, sabemos que si hay una prioridad de atención en este momento es la población vulnerable con discapacidad. Entonces, este estudio, esta carrera, me ha dado las herramientas para poder llevar a cabo los procesos de inclusión que deben estar presentes en cada uno de los proyectos que ejecutamos. No se pueden obviar y se puede dejar de lado esta área, que es un área sensible actualmente y que es una realidad con la que día a día estamos adaptando para que eso pueda ser un proceso consolidado en Venezuela. En cada proyecto, actualmente, antes se tomaba en cuenta, pero era con menos visibilidad, o sea, no se visibilizaba tanto la presencia o la incorporación, en este caso, de los grupos vulnerables, como en el caso de las personas con discapacidad. Hoy en día es una prioridad, forman parte de los grupos prioritarios de atención, así como los niños y niñas, las madres, las mujeres embarazadas, las lactantes, personas de tercera edad, personas con discapacidad. Son y grupos excluidos como el LTG, y grupos étnicos, todas estas hoy en día tienen una prioridad en la atención. Y cada proyecto social que se diseña o que se plantea dentro de las comunidades debe considerar todos estos actores como prioritarios y debe diseñar estrategias para su incorporación y su inclusión dentro de los procesos. Entonces, en el caso de las personas con discapacidad, entiendo que también trabaja ahorita con esa población específicamente. Sí, actualmente tenemos uno de los proyectos que estamos ejecutando considera esta población como parte del grupo de beneficiarios, y tenemos actividades específicas adaptadas a esta población dentro del proyecto. O sea que no quiere decir que el hecho de que esté coordinando, está haciendo esta labor, está totalmente divorciada de tu área de competencia como educación. Me ha dado herramientas y me ha permitido orientar al equipo sobre las diferentes estrategias que podemos aplicar en el terreno en función de esta población. Claro, de esta población. Mira,
¿qué le dirías tú, qué mensaje le podrías dar tú a aquellas personas como tú, a aquellos jóvenes profesionales que han asumido rol o están por asumir roles, que quisieran asumir el rol de coordinador de un proyecto o líder de un proyecto? Porque ese coordinador de Estado es el líder de unos procesos de diferentes proyectos, puede ser 1, 2 o 3, y que tiene bajo su responsabilidad. Entonces, ¿qué mensaje le darías tú a este tipo de personas que se sienten motivadas por asumir este tipo de roles? Bueno, yo le diría que es importante prepararse, desarrollar los valores éticos y morales de la organización que para la que están prestando el servicio o de la que se sienten parte, porque algunos no sentimos que estamos prestando un servicio, sino que nos sentimos parte de la organización por el tiempo. El sentido de pertenencia se desarrolla en el tiempo del que uno forma parte de un equipo de trabajo, y que no existe una profesión específica para desarrollar un rol de coordinación, sino que se logra aprender con la experiencia, siempre y cuando tengas la entrega y la disposición, porque eso sí, ser un coordinador amerita de mucha entrega, de mucha disposición, de tiempo, de dedicación, de compromiso, y responsabilidad. Porque el coordinador, a diferencia de cualquier otra persona del equipo de trabajo, siempre está disponible casi que las 24 horas. O sea, siempre está fuera de horario. Siempre está fuera de horario, como nuestro podcast. Puede estar en horario y fuera de horario. Te puede llamar en cualquier momento, cualquiera de las instituciones con las cuales estás trabajando, o el personal, alguna situación que se genere con el personal o con las comunidades. O sea que el que coordina tiene que estar dispuesto a saber que tiene que atender circunstancias fuera del horario de trabajo, o sea, no solo en el horario de trabajo. Así es, porque de repente otra persona que cumplió otro rol, bueno, llegó, cumplió su horario y dice me voy y ya, pero no tiene la preocupación porque no tiene esa responsabilidad, ese compromiso del mañana, de lo que va a acontecer. Si el equipo de trabajo tiene un horario específico de salida al terreno, el coordinador tiene que estar atento mucho antes de ese periodo de tiempo para garantizar que todo el proceso se cumpla en los tiempos establecidos. Claro, o sea que tiene que llevar el plan, aparte de diseñarlo, que es muy monitorearlo y hacer seguimiento. Exacto, durante toda la implementación para que eso pueda tener los resultados que todas esas experiencias que has tenido, porque ya tienes varios años, no solamente de tu inicio, sino ya en la parte coordinadora. ¿Cuál ha sido esa que te ha impactado más, que tú dirías, cónchale, siempre me la recuerdo porque ese día me llegó, me hizo sentir así, o qué sé yo, me llegó al corazón, lo vi, me sentí identificada, o qué sé yo? ¿Tienes alguna en particular? Sí, tengo varias, pero creo que definitivamente el contacto con las comunidades y el poder percibir la nobleza que ellos tienen ante los diferentes aspectos cambiantes que puedan generarse en un proyecto social, porque los proyectos sociales tienen momento de inicio y momento de culminación, generalmente no son permanentes, y cuando tú tienes que salir de una comunidad, tienes que despedirte o vas a dar una información que quizás no es tan grata como la que ellos esperan, ver la receptividad, la nobleza de ellos, de las personas ante esos diferentes escenarios que se puedan presentar en la implementación de un proyecto, de verdad que para mí es impactante, sobre todo cuando se trabaja en las zonas rurales. El trabajo en las zonas rurales es particular y es muy especial. Todo el personal que se moviliza hacia esas zonas, que ameritan recorridos largos y quizás de muchas horas, pues de varias horas de recorrido, dicen que ese proceso de tener que viajar y todo lo engorroso, madrugar y todo eso, se les olvida una vez que ya están en la comunidad, en contacto con esa gente, porque de verdad que la energía que transmiten, el entusiasmo, el agradecimiento constante es lo que a mí más me ha llenado y me ha impactado del trabajo con la gente. De tantos municipios que has visitado, ¿cuál ha sido cuál es aquel que más te llama la atención y tú dices, quiero volver para allá? Es un compromiso grande para toda la gente que va a ver esto, porque casi en todos los municipios me conocen, pero hay dos municipios que los llevo en mi corazón, van a decir, pero los más lejos, pero es que donde cuesta más llegar es donde hay mayor impacto, y son Federación y Palmazón.
Ah, imagínate, de polo a polo. Sí, de polo a polo, pero hasta Casi allá hemos uno, llegado. uno casi que frontera con Lara y el otro casi que frontera con Yaracuy. Así es. Son los dos municipios porque hasta allá hemos llegado. Así nuestro recorrido es de sierra a costa diariamente. En todos los municipios hay un aprendizaje, hay una experiencia. Pero en estas zonas, de verdad que el desenvolvimiento de la gente, la disposición para empoderarse de los procesos, para llevar a cabo el trabajo, muchas veces creemos que en la zona de centro va a ser más fácil, pero resulta que es más complejo. En esta zona el trabajo fluye, como digo yo. Fluye más rápido. Así es. Así que bueno, puedes mandarle un mensaje a la gente de los municipios. Un saludo especial a la gente de Federación y Palmasola. Y los otros municipios A todos. Ay, Dios mío. Bueno, Deliani, creo que ha sido una entrevista muy interesante porque nos ha demostrado lo importante que es asumir el rol y que antes yo creo que en otras generaciones se entendía que el coordinador tenía que ser una persona de mucha edad, o sea, una persona que había vivido mucho, y eso tenía hasta su sentido, ¿no? Porque era como que cuando ya tenías una madurez personal suficiente como para poder llevar a otro o dirigir a otro. Hoy en día conseguimos gente muy joven coordinando y tú a veces dices, wow, ese está como muy chamo para esta responsabilidad. Pero como todo ha cambiado y la dinámica del mundo de hoy es algo tan rápido y donde la gente va creciendo y aprendiendo, y no solo desde el punto de vista técnico, sino también personal y espiritual, pues. Entonces nos podemos encontrar gente como tú, que a pesar de la edad, tiene la responsabilidad de coordinar y lo hace bastante bien y trata de buscar la mejor forma para hacer que ese trabajo sea lo mejor posible, sea lo más exitoso posible. Entonces yo creo que esto es muy importante para otras personas, otros profesionales que se sienten de repente, piensan dentro de sí, yo creo que lo puedo hacer, pero a veces le da como temor de arriesgarse, ¿no? Entonces, bueno, la invitación es que vamos conociendo estas experiencias y vamos iluminando y viendo que tenemos posibilidades de desarrollarnos, cada uno desde su ámbito, y sobre todo de aquellos que tienen que ver con la parte comunitaria, los que tienen que ver con el trabajo con las comunidades, cómo cada día podemos ir avanzando, ¿no? Ha sido una constante en todas las entrevistas que las personas siempre dicen, hay que prepararse, o sea que eso es una constante que no se nos puede olvidar, la preparación continua, y que no solamente tiene que ver con aprender una cantidad de conceptos, de conocimientos teóricos, sino que también tiene que ver mucho con esas estrategias, el diseño de esas estrategias que vamos probando siempre y vamos ajustando, porque cuando se está en el terreno, a veces tú puedes pensar que esta estrategia te sirve y cuando la vas a aplicar no funciona. Entonces hay que irla adaptando, en la práctica hay que ir adaptando. Es un proceso que, como quien dice, de ensayo y error. Vas viendo y vas ajustando y vas, entonces bueno, la invitación es a todas aquellas personas que se sienten motivadas, que no tengan miedo, que así como te lanzaste tú hace unos años y te arriesgaste a hacerlo, y hoy en día estás coordinando un proyecto de Estado con tantos municipios y con una magnitud de... ¿Cuántas personas tienes trabajando en el equipo? 32 personas. 32 personas, estás coordinando... Uno de los retos. Bueno, las 32 personas fijas, sí, pero fija. Aparte tiene... Pero aparte de eso tenemos un número parecido de personas que figuran como personal de apoyo, que nos apoyan en las diferentes jornadas específicas que hacemos. Exacto, o sea que estamos hablando casi de 60. Se duplica el número. Sí, que te toca coordinar. Entonces yo creo que es bonito que podamos ver que hay venezolanos como tú, venezolanas como tú, mujeres empoderadas, que pueden combinar un trabajo demandante como este, con el hogar, con la familia, y seguirse preparando y seguir creando cosas y seguir apostando por construir y por aportarle a nuestras comunidades cada vez parte de lo que somos y lo que hacemos, con la finalidad de que podamos ir desarrollando capacidades y procesos de mejora en nuestra sociedad, que definitivamente es lo que buscamos. Es nuestro objetivo, claro, nuestra razón de ser. Nuestra razón de ser. No sé si quiere dar un mensaje final. Bueno, agradecida por este espacio, con mucha expectativa, porque todos los compañeros y colegas que han sido parte de la organización, que han tenido la oportunidad de participar en el podcast, han tenido un nivel de participación y digo, wow, qué compromiso. Pero bueno, aquí estamos compartiendo un poquito de la experiencia, que es bastante amplia, pero el espacio es corto, así que bueno, aquí agradecida de estar en Fuera de Horario.
Ok, muchísimas gracias.